el mundo celebra en este tiempo la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, hay muchos criterios, ¿sí? Pero también hay muchos puntos de vista y hay muchos estudios investigativos que nos llevan a la certeza, fíjese bien interesante, a la certeza de la resurrección del Señor. A lo largo de la historia nosotros vamos a mantenernos en Lucas. Yo le decía la semana pasada, porque Lucas es un libro, Lucas era un médico y utilizó el método de investigación. Entonces Lucas certificó, ¿verdad?, que lo que escribiera tuviera fuentes fidedignas. Y a lo largo de la historia, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar, hay libros históricos, historiadores de Israel que dejaron escrito lo que hoy nosotros, posiblemente, hermano, puede ser la certeza de nuestra fe, ¿sí? Sabe que hay muchos escritos de hombres notables que dan fe y legalidad de que Jesucristo sí resucitó. Veníamos escuchando un mensaje bien interesante, ¿verdad? Algunos puntos que no los quiero tocar porque creo yo que, por ejemplo, los que creemos en el Señor sabemos que la palabra de Dios es verdadera, pero también hay personas que en algún momento su fe no está muy cimentada, y así como que, ¿por qué creen que Jesús, si es mentira que Jesús resucitó? Y si alguien se lo inventó. Pero un punto que quiero rescatar de lo que venía escuchando, que leo a mis hijos, creo que este es el punto más fidedigno y es el punto que más tiene convencimiento que cualquier otro que podamos decirle, mire, Jesús sí resucitó porque se le apareció a Pedro. Podría haberse inventado Pedro eso, podría haberse inventado los discípulos eso. Algunas teorías dicen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, otros dicen que se lo robaron los romanos, otros dicen que el Sanedrín, etcétera, etcétera. Pero vamos a la parte que me llamó la atención. Fíjese que hay películas, usted puede ver un montón, porque hay películas donde roban un banco, por ejemplo, y hay 5 personas, 6 personas, pero cada vez siempre agarran a 1 o a 2, ¿sí? Fíjese qué interesante esto. Le estoy poniendo este punto porque esto es bien interesante, ¿sí? Siempre en las películas, y es en la vida real, ¿sí?, se ponen de acuerdo. Por ejemplo, un día hay una película de vieja pero muy buena, ¿sí?, donde robaban un banco y se pusieron de acuerdo que, creo yo, en 5 años nadie podía utilizar el dinero que habían robado, porque eran no sé cuántos millones. Tenían que vivir bajo un bajo perfil para que nunca pensaran que ellos habían sido, hasta que pasaran unos 5, 6, 7 años y de plano, ¿verdad?, se olvidara. Y resulta que 2, 3 se empezaron a dar una vida desenfrenada y por ellos cacharon a los demás, ¿sí?, y los agarran y los interrogan. Y a lo que quiero llegar es que usted lo ve en películas de ese tipo, usted lo ve en otros tipos de películas donde hay un asesinato, se ponen de acuerdo, pero siempre hay uno más débil que al final lo interrogan y es el que dice la verdad, ¿sí? Entonces, qué interesante que con Jesucristo, dice la Biblia, usted puede ir al libro de Hechos, usted puede ir, que dice que los agarraban y les pegaban literalmente, ¿sí?, los flagelaban, morían en el circo romano, pero jamás nadie se retractó de la fe. Y esto, para que nadie se retracte de la fe, yo le voy a tener que decir algo, hermano. Para que nadie se retracte de la fe es porque usted verdaderamente se encontró con Jesús. Porque solamente alguien que se encuentra con Jesús verdaderamente no se va a retractar de su fe, ¿me explico? Si usted no tiene convicciones fuertes, pasa lo que hemos oído, historias de que pasaban, diga blasfeme contra el Señor y va a ser salvo, ¿sí?, ¿verdad? Los muchachos allá en Babilonia, si no hubieran tenido unas convicciones certeras cuando les dijeron que los iban a echar al horno de fuego, hermano, no hubieran blasfemado, pero como dice que los muchachos dijeron, tal vez el Señor no nos salve, pero de todos modos te vamos a adorar. Esas son convicciones certeras. Entonces quiero ir a la palabra porque quiero que entendamos que durante toda la historia, mi hermano, hombres como el apóstol Pablo, por ejemplo, los apóstoles de Jesús que quedaron, los cristianos que murieron en el circo romano. Mire, ¿sabía usted que en el circo romano los agarraban como un show para que los leones se los devoraran? Esto es verdadero, esto no es mentira. Y nadie nunca se retractó de su fe. Ahora yo le pregunto, meditemos, ¿qué haríamos nosotros si nos pusieran en esa condición? ¿Será que nos retractaríamos de nuestra fe o nos mantendríamos firmes hasta el último momento? Entonces vamos de lleno a la palabra. Mire, Lucas capítulo 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces Lucas nos está dando algunos indicativos bien interesantes, ¿sí? Hay
hay como una dicotomía en cuanto a qué día murió Jesús. Por ejemplo, el calendario gregoriano nos enseña que Jesús resucitó. Por ejemplo, hoy es domingo de resurrección, ¿sí? Pero en la historia tenemos que entender que los días no se cuentan. Por eso es que no encajan. A veces cuando decimos murió y 3 días estuvo dormido, ¿sí? Y no encajan porque yo creo que lo hemos hablado. No quiero hablar de eso porque no me quiero enfocar en eso, pero sí le quiero dejar esto para que usted lo entienda. Se cree, algunos estudiosos, que Jesús tuvo que morir un día miércoles, un 14 del Nisan, ¿sí? Para que se pudieran cumplir las 72 horas que la palabra mencionaba de su muerte. Pero el día, en aquel tiempo, la cultura o la manera de medir el cronos, ¿sí? Era que el día comenzaba cuando finalizaba, fíjese. Nosotros es al revés, ¿verdad? Nosotros cuando comienza el día, usted mira a las 5 de la mañana, pero en aquel tiempo, hermano, para los hebreos, los judíos, hermano, el día comenzaba cuando terminaba. A las 6 de la tarde comenzaba el día. Entonces los días no eran como los días de nosotros, no se contaban con los horarios de nosotros, sino era la manera como ellos contaban el tiempo, ¿sí? Entonces es importante para que tengamos un poquito que Jesús tuvo que morir un miércoles para que resucitara un sábado, ¿sí? Para que se cumplieran realmente los 72 horas de su muerte. Y ahí hay un montón de criterios, pero tal vez es lo más atinado en el estudio es entender que también ese día hubieron 2 días de reposo grandes que tenían un significado bien importante, ¿sí? Por eso dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros esto, comienza el historiador dándonos este punto. Fíjese qué interesante. Otra vez yo le digo, me agrada Lucas porque nos está dando algunos indicativos importantes. Por ejemplo, hallaron removida la piedra del sepulcro. Sabían que estas piedras del sepulcro eran piedras muy grandes que se tenían que utilizar a una cantidad de hombres para que pudieran sellar. Entonces, al ver esto, vemos ya un movimiento sobrenatural, ¿sí? ¿Cómo está removida una piedra si no había nadie, ¿sí? De hecho, vamos de lleno, ¿sí? Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Entonces, hermano, algo que tenemos que nosotros entender es que cuando el Señor habla, nosotros tenemos que recordar sus palabras. Y recuerdas de que Jesucristo anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Entonces la resurrección, el significado de la resurrección, repita conmigo, es esperanza, es confianza, porque Él vence a la muerte. Y entonces hay esperanza para nosotros en este tiempo, porque si no, yo le pregunto, si no hubo resurrección, Pablo dijo, si entonces esto no existe, comamos y bebamos que mañana moriremos, dijo Pablo, ¿sí? Porque hay que entender, hermano, que la resurrección nos da esperanza de vida eterna. Fíjese pues, usted tiene que tener esperanza de vida eterna. La gente que ha perdido padres, que ha perdido hijos, que ha perdido amigos, nuestra esperanza es que un día los vamos a volver a ver. Porque existe una vida eterna, ¿me explico? Pero si ahorita yo le digo, hermano, no existe la vida eterna, eso son mentiras, alguien se lo inventó, Jesucristo no venció la muerte, ¿qué esperanza podemos tener? No hay ninguna esperanza. Entonces la resurrección, hermano, lo que nos está diciendo es que Jesucristo venció a la muerte y nos espera una vida eterna. Usted y yo tenemos una vida eterna con Él. Y fíjese que eso es algo que a veces nosotros perdemos del enfoque de nuestra vida cristiana. Yo lo trato de explicar, a veces le hablo a la gente cuando salimos a predicar en algunos lugares. Yo le digo a la gente, trate de forjar un destino eterno, no se preocupe tanto por esta vida. No, con eso no le estoy diciendo que en esta vida que le van a durar, si tienen suerte algunos 80 años y si algunos tienen, no sé, hueso colorado, van a llegar a 90, ¿verdad? Bueno, el amigo de mi hermano, su abuelita creo que tiene 110 años y no padece de nada, ¿verdad? La viejita. Pero tratemos de entender, hermano, que lo más que vamos a llegar son a 80 años. La Biblia dice, con todos sus males. Y nosotros preocupamos por 80 años, pero nos despreocupamos por una eternidad que vamos a vivir con Él.
Entonces, entender esto es bien importante, porque dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de lo que se habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Repita conmigo, tercer día. Entonces, Lucas nos está certificando lo que Jesús habló, que resucitó al tercer día. Entonces, entender esto es importante porque esto también conlleva el cumplimiento de palabras proféticas que estaban escritas por los profetas anteriormente. Si voy a redundar para que lo entendamos. Y que se cumple todo lo que se dijo. Por eso es ahí donde empezamos a ver, hermano, que realmente el Señor Jesús es verdadero, ¿sí? El Señor Jesús es una persona y Él resucitó. Y esto es verdadero. Nuestra fe cristiana se debe de fundamentar y se debe de fortalecer cada día con la esperanza, hermano, que nos espera una vida eterna. Pero a veces, créame que a veces la gente pierde la esperanza de la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que dice que cuando estemos allá no habrá tristeza, no habrá dolor, ya no habrá angustia, ¿sí? Allá no va a creer usted que cuando estemos delante de Él vamos a estar llorando, vamos a estar pensando no sé, en los molletes que no hizo, ¿verdad? En el pescado, la vizcaína que no se comió. Allá no va a estar preocupándose de nada porque usted va a estar con el que todo lo llena y el que todo lo puede. El problema es que nosotros muchas veces como cristianos vamos perdiendo este enfoque. Se nos va olvidando. ¿Por qué? Porque créame, muchas de las cosas que se practican a niveles de naciones, hermano, el mundo practica mucho religiosidad, el mundo practica mucho costumbrismo, el mundo vive cosas que a veces no entendemos. Estábamos con mis suegros, estábamos esta semana, tuvimos una pequeña reunión y hablábamos, hermano, le contaba, yo crecí en un lugar donde estaba una iglesia muy reconocida católica, y no quiero que nadie se ofenda, sino le estoy diciendo que hace muchos años un día me fui con mis amigos, unos de mis amigos, pues yo no era católico, pero un día unos de mis amigos y estaban en la hermandad de Candelaria y me dijeron que si me iba con ellos toda la procesión porque éramos como, no sé, como supervisores y ver que todo estuviera bien. Y aquellos también iban a cargar. Bueno, pues me fui yo por fregar la pista, pues como joven, era joven, ¿sí? Y créanme que yo me fui a fregar la pita, a ver patojas, a eso iba yo no iba a nada espiritual, ¿sí? Pero a lo que le quiero decir es que por algo ese día creo que Dios me permitió ir porque yo no lo vi como pensé que iba a verlo. Yo me fui y desde que salió a las 5 de la mañana y hasta que entró a las 12 de la noche, ¿sí? Todo el día así en la calle. Si lo miramos culturalmente, qué alegre, hermano, las alfombras, unas preciosas de arte. Pero luego, ¿sabe qué? A esto quiero llegar para poder seguir en el mensaje. Yo le comentaba a mi suegro que algo que me marcó y de verdad me marcó para siempre fue que yo miraba los cuadros de la gente y creo que Dios me permitió verlo, pues de plano el Señor tenía un propósito para mi vida. Yo iba molestando con mis amigos, nos la pasamos súper y todo, pero me recuerdo que de repente yo miraba que había un grupo de familia. Ay, me toca cargar, hasta se santifican y empezaban a cargar, ¿verdad? Y uno decía, qué interesante la gente, sí, llorando, pero al rato solo terminaban de cargar. Algunos se quedaban en una tienda y pedían una caja de cerveza y empezaban a tomar. Entonces yo en ese momento lo vi una vez, pero créame, durante todo el día lo vi como unas 80 veces. Grupo de amigos que juntos, no sé si ha conocido usted, juntos cargaban y al terminar, hermano, hablando malas palabras, emborrachándose en toda la ruta, ¿sí? Y el broche de oro fue que antes de llegar a la entrada, hermano, unos tipos estaban peleando y maltratándose antes de cargar. Por lo menos los otros era después de cargar. Entonces yo entendí, hermano, que realmente el mundo, y hablo general, vive a veces una religiosidad y no ha conocido al Señor verdaderamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué le pongo estos ejemplos? Porque también le decía la semana pasada, también he visto ejemplos de iglesias cristianas donde la gente va a estos retiros que hacen algunos apóstoles, que todos estuvieron 3 días en retiro, desde el miércoles hasta, creo que hasta hoy, creo que terminan algunos, ¿sí? Y también hay de todo, hay gente muy linda que va, adora, es entregada al Señor, y gente, hermano, que está solo porque de plano hay que llenar el requisito por algo, ¿verdad? Pero el objetivo no es eso, el objetivo es que entendamos nosotros, hermano, las palabras de Dios. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, verso 8. Y a lo que yo quiero que entendamos, que nos recordemos siempre nosotros, mis hermanos, de las palabras del Señor. Que nos recordemos nosotros que sus palabras son vida, dijo él, y son vida eterna. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana
y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, miren, les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Entonces, acá nos damos cuenta nosotros, entonces se supone que anduvieron con el maestro, caminaron con el maestro les habló, el maestro les contó, les habló sobre su muerte. Se recuerda que Jesús estaba y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir. Y Pedro sale: maestro, tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque estas palabras, hermano, eran verdaderas. Ahora, otra vez, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces yo quiero hacerle una pregunta en esta hora, ¿sí? Porque hoy pues estamos en un año más, le damos gracias al Señor, conmemoramos un año más de la resurrección del Señor, que nos entregó vida eterna, que nos da vida, que nos restaura, que nos liberta, que nos ayuda a ser libres. Si hay alguien que no puede ser libre, yo le voy a decir una cosa: Dios quiere traernos libertad, pero también tenemos que poner de nuestra parte nosotros. Hay gente que pasa toda una vida en crisis, pasa toda una vida dándole valor a sus problemas, dándole valor a sus traumas. Y yo le voy a decir una cosa: hay gente que va donde los psicólogos. Yo, con todo el respeto, yo no quiero ofender a nadie, ¿sí? Pero yo conozco gente, hermano, que va a psicólogos y disculpe, no le pasa nada, no le hace nada al psicólogo. Lo que sí le da buen pisto al psicólogo, ¿verdad? Porque cobran 300, 400 por una hora de terapia. Entonces, yo lo que le digo a la gente es por mi experiencia, que yo he visto gente que tiene problemas, que tiene crisis, y que cuando verdaderamente se encuentran con Jesús y verdaderamente abren su corazón a Él, solamente los puede libertar. Yo tengo testimonios de gente que estaba medicada con antidepresivos porque tenían crisis en su vida, si usted quiere, en su psicología, en su sistema biológico también, porque es biológico muchas veces. Y yo tengo testimonios de gente que ha dejado los antidepresivos de la noche a la mañana porque Dios les habló, y tienen ya 10 años de no volver a tomar antidepresivos. El mismo psiquiatra sabe que le dijo a algunas personas: ¿cómo se quitó usted el antidepresivo? Eso no se lo puede hacer, vuélvase a tomar la pastilla. Y nunca lo volvieron a tomar. Y no pasó nada porque el Señor verdaderamente hizo una obra en ellos. Ahora, muy interesante lo que decía mi hermana Gaby, ¿sabe? No voy a criticar, yo creo que nosotros los cristianos sí tenemos que ejercitar nuestra fe. Nosotros los cristianos sí tenemos que ejercitar nuestra fe. Y nuestra fe no se va a ejercitar cuando usted esté en bendición, no se va a ejercitar la fe. Porque nadie ora cuando está en bendición. Yo le decía a mi esposa, ayer fui a una tienda, ¿sí? a un supermercado, esos que son como clubs. Ya sabe de cuál estoy hablando, ¿sí? Y vi un par de personas como con 5 carretas y ahí hablando cosas así todas. Obviamente usted dice, tienen dinero, porque calculo que se gastaron unos 5,000 en las 5 carretas que llevaban, lleno de cosas. Pero ¿qué es lo que yo hablo? Digo, ¿será que nosotros, viendo esta persona, pero hablo de nosotros, ¿será que somos agradecidos realmente por lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Será que le damos gracias a Dios cuando comemos, no sé, un pedazo de carne, cuando comemos, no sé, algo sabroso, cuando tenemos una mesa servida? ¿Será que verdaderamente somos agradecidos con Dios? Entonces, cuando vemos nosotros, hermanos, los apóstoles les parecía locuras. La pregunta es: ¿por qué les parece locura si se supone que ellos caminaron con Jesucristo? Ellos vieron milagros, hermano, ellos vieron señales, ellos vieron hacer prodigios, multiplicación de panes, o gente ser sanada, ser libertada. Pero ahora, en el momento de esta prueba, este proceso, hermano, no hay credibilidad. Yo espero, hermano, que nosotros verdaderamente creamos que Jesucristo está en su trono, que Él verdaderamente está en su trono. A veces a veces no me gusta parecer más espiritual. Yo le voy a decir una cosa, hermano, yo he tenido experiencias con el Señor. Yo he visto al Señor varias veces, ¿sí? Y Él ha hablado conmigo. Entonces, discúlpeme, yo estoy seguro que no me lo inventé, que no es locura, que no sé, hermano, gracias al Señor, nunca fui alcohólico ni vicioso, pero póngale, no sé, que no, nada de eso, pero me lo inventé tal vez en una borrachera. Sino gracias a Dios, yo sé que Él es verdadero. El problema es que en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos que nuestra fe esté constante, necesitamos que nuestra fe esté firme. Necesitamos que nuestra fe sea creíble. Necesitamos creer verdaderamente que el Señor, hermano, tenemos una vida eterna. Entonces los apóstoles, mire, dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro,
vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces se da cuenta que una vez más el común denominador de la Biblia, hermano, es que muchos de estos hombres necesitaron ver para creer. Y la Biblia, el apóstol Pablo dice que no es por vista, es por fe. Entonces esa ecuación no encaja cuando nosotros, hermanos, necesitamos ver para creer. Y ese es un problema que mucha gente tiene. Pedro, hermano, estuvo con Jesucristo y necesitó ver. Cuando llegó y vio, pues de plano se maravilló, pero en el principio no creyó. Era locura, si no, están locas estas cuatas. Y pensar así, hermanos, es un poco delicado. Dice, y he aquí, vamos avanzando en el 13, y he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Se da cuenta que ellos están contando, pero no están creyendo. Y yo quiero que entendamos esta mañana, mis amados hermanos, porque a veces uno puede predicar mensajes, no sé si quieren muy históricos, pero más que históricos, yo creo que sí es importante que nosotros analicemos si realmente nuestra fe está fortalecida, hermano. De verdad, si realmente nuestra fe está creyendo verdaderamente en el Señor. Mire, le está contando toda la historia a Jesús mismo, ¿sí? Y no se está dando cuenta que es Jesús el que va con él. Y esto es bien delicado, hermano, porque a veces nosotros no nos percatamos que Jesús está con nosotros y Él es el que está haciendo una obra en nosotros. Pero los que nos damos cuenta somos nosotros de último. Dice, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y llegaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea que no creían, han de haber pensado que se robaron el cuerpo. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos. Miren, pues ya vio, repita conmigo, oh insensatos. ¿Se recuerdan que la otra vez hablamos qué significa la palabra insensato? Estúpido. Miren, oh estúpidos, oh torpes y tardos de corazón. Otra vez, mire qué lindo, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces aquí es donde hoy, hermano, yo quiero que entendamos algo. La palabra de Dios, es importante que entendamos lo que Dios nos está hablando. Hay palabras proféticas. Fíjese qué interesante entonces. Las palabras proféticas personales, pero también en la Biblia son progresivas, incompletas y siempre expandiéndose, ¿sí? ¿Y qué es lo que la Biblia nos está indicando, hermano? Jesús nos está diciendo, hay palabras proféticas que hablan de mí y que se cumplieron, y otras que aunque usted no lo crea todavía no se han cumplido. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Repita conmigo, creer. Yo le pregunto una vez más en esta hermosa mañana, ¿sí? ¿Será que verdaderamente nosotros estamos creyendo que nos espera, mis amados hermanos, una vida eterna? Anoche estaba viendo una película de Nicolas Cage que es del rapto, ¿sí? Qué interesante la película, yo no la había visto, le digo a mi esposa, no le había puesto coco a esa película. Parece un poco como la parodia de los Simpsons, cuando los Simpsons hacen el arrebatamiento, casi parecido, ¿sí? Solo que en la película, fíjese, porque él es un piloto que va con una chica que es casi que su amante, y entonces él se queda igual que la de los Simpsons. Pero lo que yo le quiero decir es, ¿cómo es posible, mi hermano, que estos acontecimientos importantes hay medios de comunicación que los anuncian, pero nosotros todavía no creemos que esto puede pasar? Entonces Jesús le habla y dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, mire, y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Imagínense pues, ¿qué nos está diciendo acá el escritor? Y esto es para que nosotros hoy entendamos, ¿sí? Nos está indicando, hermano, caminaron con Jesús un gran tramo, pero no identificaron que era Jesús. Caminaron con Jesús y hablaron, y él les reveló la palabra y les aclaraba la palabra, pero ellos no entendían, ¿sí? Mire, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, porque mire qué interesante, él tomó el pan y lo bendijo. Entonces, una vez más, recuérdese que la Biblia dice que Jesús es el pan bajado del cielo, ¿sí? Es el pan de vida, mire. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Acá hay algo bien interesante. Jesús ya tenía un cuerpo glorificado, por lo tanto él ya tenía la capacidad de trasladarse en el tiempo y el espacio, ¿sí? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Entonces se da cuenta, hermano, algo bien importante. Ellos habían escuchado la palabra, pero la palabra no se las había hecho rema en su vida. Y en este tiempo, mis amados hermanos, yo creo que hay mucha gente que no se le hace rema la palabra de Dios, que venimos a la iglesia, pero todavía no creemos que pueda haber un arrebatamiento, no creemos que hay una vida eterna, no creemos que el Señor verdaderamente está en su trono, no creemos que Él resucitó, no lo vemos realmente como esa certeza de la resurrección. Y la resurrección, hermano, es una certeza de esperanza de que nos espera una vida eterna. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Se da cuenta? Aquí lo que el escritor nos está diciendo, y aquí es donde voy aterrizando para que entendamos. Dime, Eric, por favor. Aquí es algo bien importante entender. El escritor nos está indicando que Jesús se apareció varias veces a varias personas diferentes para poder certificar que su resurrección es verdadera. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, miren, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Santo Dios. O sea, en ese momento Jesús ya tenía la capacidad, hermano, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Y en su omnisciencia discernió los pensamientos que la gente tenía de temor. ¿Bien? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? ¿Algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe usted que con un cuerpo glorificado Jesús tiene la capacidad de trasladarse de un lugar a otro a la velocidad de la luz? Pero mire qué interesante, con un cuerpo glorificado también podemos comer. Mire, y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabe que hay algo que tenemos que orar en esta hora? Es que el entendimiento se nos sea abierto para entender las escrituras. Meditaba con un amigo un día y me decía, hablando de unos ministros muy reconocidos, pero que no les ponen mucha importancia, porque a la gente le gusta la pompa, les gusta, no sé, lo moderno. Y yo le decía: ¿sabes por qué? Porque estos son muy bíblicos, ¿sí? Entonces la gente que es bíblica, hermano, se le revela a Jesucristo. La gente que medita en la palabra, se te revela el Señor. Aquellos que meditan en la palabra, hermano, van a tener su fe y sus convicciones van a ser fuertes. Entonces, por eso, mire qué interesante. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Porque usted puede, con todo el respeto, hermano,
Yo lo voy a decir con mucho respeto, se lo digo en verdad. Yo conozco un montón de teólogos que se gradúan de licenciados en teología, divinidades, pero son bien torpes, hermano, porque no tienen entendimiento para comprender la palabra, ¿sí? Lo que tienen es un montón de conocimiento vano, pero no tienen entendimiento verdadero para conocer y discernir la palabra de Dios. Y en este tiempo, si algo tenemos que pedirle al Señor, es que tengamos entendimiento, es que comprendamos lo que es Jesús, es que comprendamos que Él es una persona, es que comprendamos que su resurrección es verdadera, es que comprendamos que el cristianismo, hermano, no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Y que nosotros verdaderamente, hermano, Dios quiere traer a nuestra vida, quiere usar nuestra vida. Y que en estos tiempos que estamos viviendo, hemos estado hablando últimamente de estos tiempos que vivimos son tiempos complicados. Pero necesitamos, hermano, mantenernos firmes en nuestras convicciones. Miren. Y les dio así, y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mire, usted ya sabe, ahí les da una indicación. Mire, la ascensión. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ese es Lucas, ¿sí? Ahora, qué importante entender el 52 y 53. Quiero centrarme ahí, termino. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Por eso le decía desde el comienzo, el cristianismo ha sufrido persecución. Lo curioso, hermano, es que mientras más persecución sufrió el cristianismo, la Biblia nos indica que más se multiplicaba. Ahora, lo importante es entender esto, porque esto, cuando nosotros lo vemos, hermano, no vamos a comprender cómo pudo haber sido esto. Dice, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos presenciaron. Creo que es en Marcos, no me recuerdo, no sé si es en Marcos, que están viendo y dice que varones galileos, ¿qué hacéis mirando hasta el cielo? Este Cristo que se va, así como se va, así va a regresar. O sea, que quiere decir, hermano, que sí, ellos presenciaron a Jesucristo. Por eso jamás su fe se doblegó. Por eso Esteban, hermano, cuando fue apedreado, le cayó una tremenda revelación y dice que lo querían apedrear. Y cuando lo apedrearon y estaba muriendo, dice que vio a Jesucristo. O sea, nadie que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor, hermano, jamás se va a debilitar en su fe. Por eso aquel Policarpo, se recuerda aquel mensaje, Policarpo, cuando lo iban a asesinar, le dijeron que se arrepintiera y que se retractara. Sus palabras no se me quedaron, pero las parafraseo. ¿Cómo puedo yo retractarme? He vivido no sé cuántos años, dijo, no me recuerdo cuántos años tenía. Y he vivido una vida de amor y de paz en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a retractarme de alguien que me dio vida eterna? Dijo. Y lo mataron. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro verdaderamente. Entonces esta hora yo quisiera que meditemos verdaderamente, hermano. Verdaderamente conocemos a Jesús. Y no me diga amén solo por decir. Meditemos, conozco yo a Jesús realmente. Creo que Él es el que me da vida eterna. Creo que si hoy muero, hermano, realmente estoy con Él por los siglos. Creo que realmente en el poder de la resurrección, creo realmente que Él está conmigo. Fíjese que esto es algo importante. Y si usted dice, ay pastor, la verdad que no muchito, pues vamos a orar esta mañana para que el Señor traiga convicción. Y si todavía hay dudas, ¿será que esto es verdadero? Yo voy a orar. Fíjese que a veces he tenido gente en mi casa ministrando, en mi oficina. Y cuando el caso es bien complicado, porque la gente es incrédula, es que no creo, yo no me complico, no me complico y no voy a estar tratando de convencer a nadie. ¿Sabe qué le he dicho a mucha gente? Ok, hagamos una cosa. Voy a orar y le voy a pedir al Espíritu Santo que hable a tu vida de una manera que entendas que Él es verdadero. Una oración simple, no va a creer que me tardo 10 minutos. Y oro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu le hable a esta persona y le haga entender
lo que es mejor. Pues sabe que tengo testimonios de gente que menos de 24 horas. Dios le habló, Dios se le apareció, tuvo un sueño, una persona y al final se sorprende porque Él es verdadero, hermano. Entonces, si hay alguien que tal vez todavía a veces duda, yo quiero hacer una oración para que el Espíritu le hable como Él le quiera hablar, a la manera como usted pueda entender. Porque aunque no lo crea, hermano, yo creo que algo de lo que la iglesia está falto es gente de convicciones verdaderas. Porque cuando tenemos convicciones, yo le voy a decir una cosa, no pecamos. Usted ve que hay un montón de gente que vive una vida doble es porque no ha conocido al Señor. Cuando usted conoce al Señor, hermano, usted no peca fácilmente. Usted no ofende a Dios fácilmente. Y cuando lo ofende, usted se va a sentir muy mal. Pero el que no conoce a Dios solo vive una vida, no sé cómo decirle, hermano, social, cristiana. Porque hay gente que le gusta la vida social cristiana, fíjese. Le gusta ir a los eventos, le gusta ir a los retiros, le gusta ir a los eventos proféticos, le gusta ir a los eventos. Pero mire, pero nunca cambia. Pero hay gente, hermano, que logra entender el mensaje y logra entender, hermano, verdaderamente. Mire, a mí me impacta esto. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo. Repita conmigo, siempre en el templo. Hoy es día de resurrección, algunos andan en el puerto, otros andan paseando, otros no se levantaron, a otros les da igual venir. Y yo le voy a decir una cosa, pero lo más importante es, hermanos, decirle: Señor, gracias porque me has dado vida. Gracias porque me has dado salud, gracias porque has guardado a mi familia, gracias porque hasta aquí tú me has sustentado, gracias por tu poder, gracias porque me guardaste desde una pandemia donde murieron muchos. Mire, de verdad hay mucho por qué darle gracias a Dios. Alabando y bendiciendo a Dios, mire, alabando, o sea, alabando al Señor. ¿Hace cuánto que no alabamos a Dios verdaderamente? ¿Hace cuánto que no bendecimos su nombre y que le entregamos nuestro corazón? Es necesario, mis hermanos, que lo hagamos de corazón y que entreguemos verdaderamente nuestro corazón al Señor. Es necesario que entendamos el sacrificio de la cruz del Calvario. Quiero que ahí donde esté se ponga sobre sus pies. Quiero que adoremos, Eric, por favor. Y adoremos un momento, ¿sí? Y digámosle al Señor, démosle gracias al Señor por un año más que Él nos está dando el privilegio de conmemorar que hace 2000 años Él resucitó. Y que ese acto de resucitar nos trajo vida eterna, hermano. Si usted y yo morimos, hay una esperanza de vida. Hay una esperanza, hermano. Él venció a la muerte y hoy tenemos la bendición, hermano, de que somos eternos. Usted tiene genética eterna dentro de usted. Adore, por favor, adore.